Going to start. Ok, buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar aquí hoy en este webinar. Thank you very much to the people just coming from other countries. We are going to have the possibility to connect and to translate at the same time, but the first 2 minutes I am going to do in the two languages. So we are going to present the webinar where we are going to make one little information about what is going to be the program for the year 2025. Vamos a hacer el webinar en estos momentos para que veáis lo que realmente va a ser el webinar del 2025, los contenidos. La persona que va a hacer esto es Carlos Ballesteros. The person he's going to be just presenting the program for the next year is going to be PhD in chemistry, PhD in chemistry from the University de Complutense de Madrid. He has working in the plastic during more than 20 years. He was the technical director and quality environmental during 12 years in Plastipack and several other companies. Carlos es doctor en química por la Universidad Complutense de Madrid, director técnico y calidad de medio ambiente, más de 12 años en Plastipack y las otras anteriores compañías que estuvieron antes que Plastipack. Fue presidente de ANEP, de la Asociación Nacional de Envasadores de España de Plástico, de PET, y tuvo responsabilidades en Ecoembes y Pezcor. He was also the president in ANEP, que it is the association in Spain for the PET producers of the plastic and PET and different just collecting the waste. And in other before he was the responsibilities in the Ecoembes in Spain, that it is what is managing the waste in the collection of the waste in Spain, and also in Pezcor, that I am sure that more of you know. So Carlos, it is your turn. Thank you very much, and I hope that we can resolve your questions. Okay, thank you. Gracias, José. Voy a dar a compartir pantalla. Okay. Hola, Carlos. Hola. Ahora me escuchan, ¿no? Buenas Sí, tardes. sí. Ahora, Sí, bueno. sí, ahora te escuchamos, Alfredo. Okay. Perfecto. Vale. ¿Veis la pantalla? Bueno, pues iniciamos hoy la cuarta edición del curso de Economía Circular de los Envases Plásticos. Las clases darán comienzo el día 16 de enero a las 6 de la tarde y se tendrán lugar todos los jueves hasta principios de julio, ¿de acuerdo? El objetivo de este curso pues es formar a técnicos y profesionales para gestionar los residuos de envases plástico de forma que los transforman en unos recursos. Are you going to translate? No, Okay. I think José Antonio is translating. You have to enter into the translation booth. Okay. Ok, entonces, de forma que estos residuos de envases plásticos se transformen en recursos útiles para volver a fabricar nuevos envases o nuevos productos. Bueno, como ha dicho José Antonio, el webinar va a constar de dos partes. En una primera parte. And I put interpretation and I switch to English. Yes. I hear just you.
comentaba, primeramente hear you. vamos a ver cuál es Yeah, el I hear contenido you. del curso y a continuación veremos, para que tengáis una idea de cómo funciona el curso, unos Okay. extractos de algunas de las clases del año pasado y veréis pues también algunos de los principales ponentes que hubo en el curso. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenemos el círculo de la economía, del círculo de las distintas etapas de la vida de un envase de plástico. Como veis, empezamos o bien de una materia prima de granja plástica o de un plástico reciclado y vamos a fabricar un envase que previamente ha sido diseñado teniendo en cuenta criterios medioambientales, ¿de acuerdo? Es decir, que sea reciclable, que sea ligero, que tenga el menor consumo de materiales posible. Una vez fabricado el envase y lo hemos llenado con el producto, lo vamos a distribuir en el mercado y el consumidor pues va a hacer uso del mismo. Entonces, en principio, en un modelo de economía lineal, aquí acabaría la vida del producto. Es decir, una vez consumido, el producto lo eliminaríamos bien a través de vertedero o bien a través de incineradora y ahí habría terminado toda la vida del envase. Sin embargo, en una economía circular, pretendemos volver a recoger estos materiales, los envases ya utilizados, para volverlos a reciclar y con ellos volver a fabricar nuevos envases. Esto sería el concepto de la economía circular, ¿vale? Yo diría que durante las últimas décadas los envases plásticos son los que más éxito han tenido en el mercado. Y esto fundamentalmente porque tienen unas excelentes propiedades como material de envasado. Los envases plásticos son ligeros y esto no solamente representa una ventaja para el consumidor que los hace más prácticos frente a otros envases que pesan mucho más, por ejemplo. También el hecho de que sea ligero supone que vamos a tener un menor consumo de materiales, un menor consumo de energía. Los envases plásticos son transparentes y esto pues representa una ventaja, ya que se puede apreciar el contenido frente a otros materiales como pueden ser, no sé, los metales o el cartón, que son plenamente opacos. Tienen unas buenas propiedades barrera y esto pues es positivo para tener una mejor conservación de los alimentos, sobre todo que están envasados. Algunos plásticos, como por ejemplo el PET, son presurizables, aguantan la presión interna, por ejemplo, de una bebida carbonatada, como puede ser un refresco o un agua con gas. Y además esto lo hacen en envases de gran tamaño, de 2 litros e incluso superior, frente a otros materiales, como por ejemplo puede ser una lata, que solo permiten pequeños tamaños, pues ya que no se pueden volver a cerrar. Y además lo hace con total seguridad. Es decir, si tenemos una botella, un envase de vidrio conteniendo una bebida carbonatada, por ejemplo, de un gran tamaño, pues una de dos, o el envase pesa mucho o podemos correr riesgos de que se produzcan roturas y den lugar a accidentes. Pues bien, esto con el plástico es impensable, primero porque es muy difícil que una botella de plástico de PET, por ejemplo, llegue a romperse por efecto de la presión, pero aún en el caso de que llegase a romperse, pues esto no podría dar lugar o no daría lugar a ningún accidente. Entonces, de ahí que hayan tenido tanto éxito los plásticos como materiales de envasado en los últimos años. Pero es que además sus propiedades, su perfil medioambiental es muy bueno.
como hemos dicho antes, requieren muy pocos, consumo de muy poco material para su fabricación. Además, son reciclables muchos de ellos. Y por último, pues suponen unas emisiones, o sea, todo su ciclo de vida supone unas emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente muy bajas. Si mañana alguien decidiese sustituir los envases plásticos por otros materiales, os puedo asegurar que se dispararía las emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero, lo cual tendría un efecto muy negativo sobre un impacto negativo sobre el clima, el cambio climático. Entonces, si tiene tan buenas propiedades, si desde el punto de vista medioambiental también tiene un buen perfil, ¿cuál es el problema? Bueno, pues el problema diríamos que se centra sobre todo en la gestión de los residuos de los envases plásticos una vez consumidos. Y es lo que pretendemos en cierta forma con este curso, el aportar nuestro granito de arena para ver de qué forma podemos transformar esos residuos de envases utilizados en recursos útiles para reciclarlos y volver a fabricar nuevos envases u otras aplicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, el contenido del curso lo hemos estructurado básicamente en 4 bloques. El primero, los envases plásticos en el marco de una economía circular, es decir, sería como una introducción al papel que juegan los plásticos en la sociedad, qué es lo que nos aportan los plásticos. El segundo es los residuos de envases y su gestión. Es decir, desde que nosotros depositamos los envases en el contenedor amarillo hasta que van a una planta donde se seleccionan para ponerlos a disposición y se separan por distintos materiales para ponerlos a disposición de los recicladores. El tercer punto trata de reciclado y valorización. Es, digamos, el núcleo del curso, la parte más clave, más importante del curso. Y por último, hay un último bloque en el que hablaremos de ecodiseño, es decir, diseño teniendo en cuenta las características medioambientales y la legislación que afecta a los envases y a sus residuos, ¿vale? Bueno, el primer bloque, los envases plásticos en el marco de economía circular. El primer punto hablaremos de los beneficios de los envases que aportan los envases a la sociedad y cuántos años o siglos retrocederíamos si no pudiésemos contar con la ayuda de los envases plásticos, ¿de acuerdo? El segundo punto que veremos es una pequeña introducción a los plásticos, de forma que una persona, que incluso personas que no estén familiarizadas con el mundo de los plásticos, pues sepan qué es un plástico, qué es un polímero y cuáles son los principales plásticos que se utilizan como envases. Un tercer tema hablará de bioplásticos, es decir, plásticos que están fabricados a partir de biomasa. También hemos incluido en este tema los plásticos biodegradables, que aunque no son propiamente bioplásticos, pero están íntimamente relacionados con los mismos. El segundo punto que hablaremos, los residuos de envases y su gestión. Lo primero, hablaremos de cómo se lleva a cabo la recogida y sobre todo la clasificación, es decir, los residuos de envases van a unos centros donde se seleccionan y se clasifican por distintos materiales, los metales, el cartón, el vidrio, etcétera, se seleccionan cada uno por su cuenta. Perdón, el vídeo va por otra vía. Em,
y los plásticos se clasifican pues cada uno según el tipo de plásticos que sea. Vamos a ver también lo que son los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor, que es lo que conocemos con el acrónimo de SCRAP. Estos sistemas de responsabilidad ampliada del productor son entidades cuya misión consiste en asegurarse de que los residuos de envase se gestionen conforme a la ley, fomentando pues su reciclado y su reutilización. Un tercer punto que veremos es un sistema complementario con el anterior. Bueno, comentar que el scrap más famoso en España, el más famoso y el más grande, pues es Ecoembes. El tercer punto, como decía, es un sistema complementario con el anterior, que es el sistema de depósito y reembolso, SDR, que se utiliza ya desde hace años en varios países del norte de Europa y que muy probablemente para finales de la presente década se acabe implantando en toda Europa. Como probablemente sabéis, el sistema consiste en que el consumidor cuando compra un envase, fundamentalmente de bebidas, paga una determinada cantidad y cuando luego devuelve ese envase ya vacío a centros o a máquinas donde se recogen los envases vacíos, que normalmente se sitúan en el propio supermercado, pues recibe un vale en el que se le devuelve el dinero que pagó en un principio, ¿vale? El sistema SDR, que en cierta forma es complementario del scrap y que en principio solamente afectaría a las botellas de bebida. El reciclado y valorización, primero veremos la valorización, que fundamentalmente consiste en utilizar los residuos de envase para generar electricidad, aunque también hay otros tratamientos térmicos, como por ejemplo puede ser la pirólisis, que permite obtener pues una serie de sustancias que posteriormente se pueden utilizar como combustibles o como carburantes de automoción, por ejemplo. El segundo punto es el reciclado mecánico, quizás la parte más importante porque es la que más se utiliza actualmente para reciclar, en la que veremos cómo se transforman las botellas ya de residuo procedente de la planta de selección, se transforman en una granza de gran calidad que permite volver a fabricar envases incluso aptos para contacto alimentario. El tercer punto, el reciclado químico, un proceso que va adquiriendo cada vez más importancia. El reciclado químico básicamente consiste en descomponer las moléculas de polímeros en sus componentes básicos, es decir, en sus monómeros de partida, purificar estos monómeros y una vez que está purificado el monómero, pues lo podemos volver a utilizar para volver a fabricar nuevos plásticos, en principio idénticos a la materia virgen original de partida. Y por último, dedicaremos un par de temas a ver las principales aplicaciones y el mercado de los plásticos reciclados. Hablaremos de precios, de volúmenes de consumo, de perspectivas para el próximo futuro, etcétera. Y el cuarto bloque, hablaremos de ecodiseño y legislación. Ecodiseño, como decíamos, es el diseño de envases, pero teniendo en cuenta criterios medioambientales, ¿de acuerdo? Uno de esos criterios, quizás el más o de los más importantes, es el análisis del ciclo de vida. El análisis del ciclo de vida consiste en considerar las distintas etapas de la vida de de un envase de plástico en este caso, y ver qué impactos tienen cada una de esas etapas
en el medio ambiente. ¿Qué impactos tiene sobre el uso de recursos o el agotamiento de recursos? ¿Y qué impactos tiene sobre determinadas emisiones? Emisiones, por ejemplo, de productos contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero que tienen un impacto sobre el clima. Entonces, el análisis del ciclo de vida como herramienta de ecodiseño es lo que veremos en ese el segundo tema de este bloque. Y por último, dedicaremos 2 días a ver la legislación, fundamentalmente legislación europea, de plásticos en contacto con alimentos, sobre todo centrado en plásticos reciclados para contacto con alimentos, es decir, qué características tiene que cumplir un determinado plástico reciclado, es bueno, virgen o reciclado, pero sobre todo nos centraremos en plásticos reciclados para que se autorice su utilización para contener alimentos, ¿de acuerdo? Y el segundo tema de esta de legislación, pues veremos la legislación europea sobre medio ambiente, es decir, qué objetivos de reciclado marca la legislación, qué objetivos de reutilización, por ejemplo, qué contenido en plástico reciclado tienen que tener los envases, etcétera. ¿Vale? El curso tiene un planteamiento eminentemente práctico. A lo largo del curso haremos 3 visitas a plantas, a distintas plantas industriales. ¿Vale? Veremos una planta de fabricación de envases de PET, de poliéster. ¿Vale? Veremos cómo se fabrican las botellas de PET. También visitaremos una planta de selección de residuos de envases, como la de la fotografía que veis aquí, es decir, las plantas donde se separan por un lado las latas, por otro lado el cartón y luego los distintos plásticos entre sí. Y por último, veremos una planta de reciclado mecánico. Además, se realizarán a lo largo del curso numerosos ejercicios prácticos y los que se apunten al curso pues tendrán que preparar un trabajo de fin de curso que lo realizarán en equipo con otros de los estudiantes del curso y que presentarán a principios de julio, el último día del curso. Bueno, aquí he incluido algunos comentarios de los alumnos del año pasado, por ejemplo. Dice que el curso ofrece una experiencia directa de personas que tienen pues una dilatada experiencia en este sector. Otra persona dice que le pareció un formato interesante e interactivo que resultó de mucha utilidad desde las justificaciones de por qué el plástico es considerado un problema hasta las medidas que permiten solucionar o mitigar estos problemas. Otro comentario es interesante, le han interesado las clases, sobre todo de cómo funciona Ecoembes, las de ecodiseño, las de legislación y las propias del reciclado, tanto mecánico como químico. Otro comentario dice, nos permite entender el comportamiento de los plásticos, sus dificultades de proceso, deficiencias, así como otros materiales para complementar la oferta circular. Y por último, alguien mencionaba aquí que la tipología formativa le parecía muy adecuada y que no cambiaría nada. Bueno, pues antes de pasar a ver los vídeos, deciros que en la página web de la Fundación de Torres y Prada, pues tenéis la información para apuntaros al curso el que esté interesado y aquí también incluimos un enlace al formulario de inscripción. Como decíamos, en los idiomas del curso van a ser inglés y español. En otros
en los cursos de años anteriores hemos contado con una persona que ha hecho la traducción simultánea. La mayoría de las clases son en español, pero una persona que hace la traducción simultánea al inglés o viceversa en caso de que el ponente haga la exposición en inglés. Y la fecha límite de inscripción es hasta el 15 de enero, ya que el día 16 empezamos las clases. Perfecto. Hasta aquí la presentación del contenido del curso. Uno de los aspectos que más, el mayor interés yo creo que le dan al curso es el nivel de los ponentes que hay en el mismo. Todas son ponentes de especialistas en su campo, con una dilatadísima experiencia y pues con una gran formación, con lo cual pues la mayoría de las presentaciones o la totalidad, vamos a decir, de las presentaciones son de un elevadísimo interés. Y vamos a empezar pues quizás con la una persona clave y la más importante del curso, que es Antonio Balairón. Antonio Balairón es el director general de ANEP, la Asociación Nacional del Envase de PET, y durante muchos años ha sido consejero de Ecoembes en representación precisamente de la industria del PET, y también tiene muchísima experiencia en el campo de las bebidas carbonatadas, habiendo trabajado en Schweppes, La Casera, etcétera. Es decir, es una persona con una experiencia muy grande y sobre todo y además una experiencia actualizada, porque él sigue estando al frente de la industria del PET y conoce muy bien todo lo que se cuece en el campo de los envases y los residuos de envases. Entonces vamos a ir a una parte de su presentación del año pasado. Puntos, en 5 puntos, en los cuales lo primero que se hace es la prevención, o sea, evitar producir el residuo. Esto es la prevención. Si evitamos producir el residuo, pues lógicamente reduciremos el número de residuos que se pone en marcha. Pero la prevención no solamente es esto, sino que la prevención también puede ser diseñar el residuo de forma que sea fácil recogerlo. Es decir, que en la prevención está también en parte el diseño del residuo. Si damos facilidad a la gente para que sus residuos se puedan recoger fácilmente, pues oye, mejor. Por ejemplo, si yo le digo a un señor, haciendo una hipótesis absurda, pero si yo le ministro a la gente envases de 50 litros, pues seguramente llevar ese envase hasta el punto de recogida, pues es muy complicado. Si le doy a la gente pues un envase de litro y medio, como es lo que damos, pues es bastante fácil pedirle que ese envase lo deposite ahí. Si el envase es plegable, pues hace que también la gente pues le sea más fácil el reducir el volumen de residuos que tiene que tener en casa, ¿no? No necesita sacos y con una bolsa pequeña pues puede reducir el volumen de residuos. Es decir, la prevención es una parte importante en la que podemos incluir el ecodiseño para reducir los residuos. La segunda parte del residuo es lo que llamamos preparación para la reutilidad. El residuo sea fácil de seleccionar en principio para poder ser reciclado, ¿no? También en esta preparación para la reutilización, aquí se incluiría la reutilización del envase, ¿no? Es decir, que los envases en principio podemos prepararlos para el reciclaje o podemos prepararlos para su reutilización. Tendríamos 2 vertientes de utilidad. El tercer punto sería el reciclaje, es decir, aquellos productos que no sean susceptibles de reutilizarlos como tal envase, pues sería interesante, lo ideal es que los podamos utilizar como materia prima, que podamos volver a convertirlos en materia prima. El cuarto son, cuando no es posible el reciclaje, pues incluir otros tipos de valorización, como son los que ya hemos comentado, las valorizaciones energéticas. Y el último punto, que es el que tenemos que reducir al máximo, es el que hay que evitar, y a vertederos. ¿Pueden dar estos tipos de gases? Pues sí, porque no desgraciadamente, sino que hay envases, por ejemplo, de fitosanitarios, es decir, de productos muy tóxicos,
que realmente ese tipo de envases no son susceptibles ni de reutilizarlos, ni de reciclarlos, ni de incinerarlos, porque pueden tener, por ejemplo, emisiones de gases tóxicos. Entonces, en estos casos, pues no hay más remedio que recurrir a la eliminación de ese envase, también por métodos determinados, pero es un envase que no tiene otra utilidad. En segundo lugar, para facilitar o para incentivar incentivar la reducción de residuos está responsabilizar a aquellas personas que ponen los envases en el mercado. En este caso, las personas ideales son los consumidores, pero como actuar sobre todo los consumidores es muy difícil, ¿qué es lo que ocurre? Que la administración lo que opta es por lo que impulsa la legislación es responsabilizar a los que ponen los envases en el mercado, a los productores en este caso, envasados, que realmente son un número mucho más reducido. Y entonces, de ahí que surge el tema de hacer una responsabilidad ampliada del productor, en lo cual, como lo que haces es obligarles a la financiación del sistema, pues este costo ellos tratarán de reducir. Bien, la siguiente presentación la realizó José Luis Sáez. José Luis Sáez es director de Torrepet Veolia, que es uno de los principales recicladores y, si no me equivoco, fue la primera planta que en España consiguió a la autorización para utilizar sus productos reciclados para contacto con alimentos, su PET reciclado para contacto con alimentos. Es decir, es una de las personas clave en el sector del reciclado de PET en España. Vamos a ver un poco su presentación. Dividir las botellas en un pequeño escamado, como podéis ver a la derecha, ¿de acuerdo? Pero inmediatamente después de ese proceso de molido se pasa a decantación. La decantación es una balsa de dimensiones considerables donde todo el producto picado se introduce en agua, ¿de acuerdo? No tiene tampoco ni temperatura ni detergencia. Únicamente lo que se hace en esta fase de decantación es separar lo que son poliolefinas, que tienen una densidad cercana a 1, del PET y el PVC, que tienen densidades superiores al 1,3. Entonces, en el propio agua, el material PET y PVC decanta y se va hacia el fondo y la poliolefina queda en la superficie. Entonces, todo lo que son los tapones, como hemos visto antes, que la mayoría de los tapones son de polietileno o polipropileno, pues flotan y son retirados del proceso. También todo lo que eran las etiquetas que han quedado adheridas a las botellas, que no han podido ser retiradas anteriormente y que se han incluido dentro del proceso de producción, han quedado molidas, han quedado separadas de la escama de PET y normalmente también se desprende. ¿De acuerdo? Entonces, en este proceso se separan las poliolefinas procedentes de los tapones y se separan también las poliolefinas procedentes de las etiquetas que aún han quedado adheridas a los envases que han entrado en el proceso productivo. ¿De acuerdo? Posteriormente, una vez que tú has conseguido la escama de PET separada de las poliolefinas y con el tamaño adecuado para que sigan el proceso, los tamaños pueden ser diversos e incluso la molienda se puede hacer en una fase o en 2 fases, dependiendo de lo que quiera el reciclador o de la mejor forma que entienda que tiene de separar los contaminantes. Si tus botellas no vienen con mucha contaminación en poliolefinas de etiqueta, ¿de acuerdo? Los recicladores solemos tender a realizar una única molienda. Cuanto más mueles el producto, más fino generas, más polvo. Es como cuando tú haces café, ¿no? Si tú metes café en un molinillo y lo aprietas mucho tiempo, se queda hecho completamente polvo, ¿no? Si tú lo tienes la mitad del tiempo, la mitad es polvo y la otra mitad pues son gránulos un poquito más grandes. Pues lo mismo sucede con el PET. Teniendo en cuenta que como nosotros luego lo tenemos que secar, todas esas escamas que nosotros hemos molido las vamos a secar y las secamos en una centrífuga.
¿De acuerdo? Entonces, todo ese polvillo se va a perder alrededor en el proceso de centrifugado. Pasa por la criba suele tener 0,5, 1 milímetro, 2 milímetros, y entonces cuando tú centrifugas todo ese polvo se pierde y es merma de producción. Por lo tanto, si... Bien, el siguiente vídeo es sobre la presentación que dio Jordi Foguet sobre el reciclado químico. Francamente es uno de mis temas favoritos. Bueno, Jordi Foguet es director general de KPC, que es una empresa especializada en consultoría y tecnología sobre el reciclado de PET, especialmente en el reciclado químico. De hecho, Jordi Foguet es responsable de la instalación de varias plantas en distintos continentes de reciclado químico de PET. Vamos a verle a continuación. De la glicólisis es lo que llamamos glicólisis a oligómero. Es, en lugar de llevar al BHT puro, que es esta sustancia de aquí, lo que podemos hacer es llegar a una cadena de polímero de corta longitud. Por ejemplo, si el PET de botellas pues, tiene 130 unidades de longitud, el BHT tiene 1 unidad de longitud, pues podemos hacer una glicólisis parcial hasta 6 o 7 unidades monoméricas por cadena de polímero. O sea, llegar a un oligómero. Este proceso te permite a este oligómero fundido tratarlo por filtración y descoloración o con absorción con carbono, por ejemplo. Se elimina el exceso de glicol y se vuelve a polimerizar directamente, con lo cual es un proceso bastante económico de hacer y con buen rendimiento energético. El inconveniente es que puede trabajar con PET coloreado, pero no puede trabajar con PET con una alta carga inorgánica o con otros polímeros. No puede trabajar con textiles mezclados. Por tanto, es un proceso para reciclar químicamente un PET de relativamente buena calidad. No hace falta que sea tan bueno como para hacer un reciclado mecánico botella a botella, pero tampoco puede ser una mezcla o un multimaterial o una cosa que tenga una contaminación muy elevada. Y el siguiente caso, que es el más complejo, es decir, pues vamos a llegar al BHT puro. Bueno, no sé qué le pasa a mi lápiz, que me hace más rayas que otra cosa. En principio esto empieza igual que el anterior, reaccionando con glicol, pero este proceso se hace con un exceso de glicol, normalmente con algún catalizador. Este exceso de glicol hay que evaporarlo, lo cual consume bastante energía, pero el objetivo es llegar a un sistema que prácticamente toda la cosa se convierta casi todo el PT al monómero puro, a BHT. Normalmente se llega a un 90% de BHT y luego un poquito de dímero y el resto de oligómeros se recirculan, y esto no está pintado aquí, pero hay un proceso, por ejemplo, de destilación donde el BHT se purifica y los oligómeros se volverían a reciclar en parte. Bien, el siguiente vídeo corresponde a Jorge Martínez. Jorge Martínez es director de packaging de Calidad Pascual y nos habló de ecodiseño y de toda su experiencia con tantos diseños que tienen en Calidad Pascual de envases, pues de su experiencia de ecodiseño y los criterios que lo utilizan en Calidad Pascual. Además fue una presentación llena de múltiples ejemplos tomados del mercado, de ejemplos de buenas prácticas y de malas prácticas, ¿vale? Vamos a ver un poco la presentación de Jorge. Lo que nos ha traído. Y aquí detectamos lo primero, 5 tendencias, 4 tendencias. La primera
En el ecodiseño me refiero, ¿vale? 5 tendencias en el ecodiseño. La primera es la de reducir peso. Parece evidente que cuanto menos peso, cuanto menos material pongamos en el mercado, pues menor va a ser el impacto, ¿vale? La segunda tendencia es reducir el impacto ambiental, es decir, pues voy a hacer que mis productos sean lo mejores posibles. Está claro que si reduzco las superficies impresas, la segunda vida de esos materiales pues va a ser más fácil que si están completamente tintadas, ¿no? O voy a utilizar envases con certificados de gestión sostenible o envases provenientes de fuentes renovables, es decir, me voy a focalizar en la reducción del impacto ambiental. La tercera tendencia es el rediseño, ¿vale? Y aquí hay una clara, muy clara, que es ir hacia formatos con mayor capacidad. Y creo, y esto es una opinión personal, que el reglamento europeo nos va a forzar aún más a ir a formatos de mayor capacidad, ¿vale? Aunque solo sea por podernos escapar de toda la reglamentación que aplica a las botellas, fundamentalmente asociadas a las botellas, claro, menores de 3 litros, ¿no? Lo que es la incorporación de PET reciclado, los sacos solidarios, todo esto, al final los formatos de mayor capacidad se escapan de la norma y por lo tanto yo creo que va a animar al mercado a utilizar botellas de esa capacidad. Y por último, el reciclaje, ¿vale? Tanto en emplear material reciclado como en cuidar que lo que ponemos en el mercado sea lo más reciclable posible para poder volver a utilizar ese material reciclado, ¿no? Entonces, en torno a estas 4 tendencias se basan los siguientes ejemplos. Donde podemos sacar pecho, y no sé si es una pena, no sé si ha llegado ya Raquel, es en el sector del agua mineral, ¿vale? En el sector del agua mineral... sí está conectada, Jorge. Vale, perfecto. Está conectada. Por aquí. ¿Me escucháis? Bien, decía, gracias Raquel, decía que es uno de los sectores que más pecho puede sacar porque ha sido uno de los que más en serio se ha puesto con el tema del ecodiseño. Pueden ser muchos motivos. El primero es un verdadero interés por llevarlo a cabo, hacer las cosas queden mejor, pero también daros cuenta que el agua mineral vende un producto natural. Entonces, cuanto más natural, cuanto menos impacto tenga el envase, pues digamos que va más acorde a la filosofía del propio producto que si yo voy a envolver una televisión, ¿vale? La televisión pues no tiene poco de sostenible, ¿vale? Entonces, aquí es un poco la evolución hasta el 2015 de cómo se han ido reduciendo el peso de las personas, pero es que se sigue reduciendo, ¿vale? Hoy en día, nosotros, por ejemplo, estamos poniendo en el mercado botellas de agua mineral de 1,5 litros con 23,5 gramos. Es decir, hay una reducción bestial de lo que es el impacto de materiales, ¿vale? Otros ejemplos de buenas prácticas, pues he puesto nuestro también. El año pasado, a finales del año pasado, cambiamos nuestra botella de leche. Pasamos de una botella que era relativamente bien, pues una botella que era de PET, era monocapa, era bastante ligera, pues bueno, era funcional, es decir, no teníamos motivo de decir, oye, esto hay que cambiarlo sí o sí, pues porque en cuanto a términos de sostenibilidad me refiero, pues estaba en línea con todo lo demás del mercado. Pero claro, nosotros nos veíamos en un dilema y nosotros apostamos por la circularidad de los envases. Y nosotros compramos un PET de muy alta calidad, que en el caso de las botellas de leche, al ir tintadas con el óxido de titanio para dar la barrera, dar la incidencia de la luz, es decir, toda la leche de larga vida necesita una barrera. Entonces, nosotros nos veíamos en la disyuntiva de decir, joder, por un lado estamos invirtiendo en PET de mucha calidad, que por otro lado sacamos del mercado, porque estas botellas de PET opaco con óxido de titanio no es que no se puedan reciclar, sí que se reciclan, pero desde luego para que vuelvan a ser una botella es muy difícil, ¿vale? Se van a reciclar para otro tipo de aplicaciones, como fleses o lo que sea, ¿vale? Pero era difícil que eso volviera a ser una botella de leche o que volviera a ser una botella de agua, ¿vale? Entonces nos empeñamos en cambiar la botella y hacerla más sostenible. La cambiamos, nos empeñamos en quitarle la barrera quitar el óxido de titanio, no la barrera, ¿vale? La barrera la sigue necesitando. Y entonces, a finales del año pasado, sacamos la primera botella de larga vida de leche 100% transparente con material 100% reciclado. La solución a la barrera la conseguimos a través de un slip opaco que nos garantiza que no le va a incidir la luz y aprovechamos ya también para cambiar la boca, pusimos un tapón aséptico que ya no era innecesaria la lámina de aluminio que tenía la anterior botella.
la revestimos de un sleeve opaco, como decía, con un 15% o un 30% de material reciclado, y además las envueltas del pack de 6 también las conseguimos hacer con un polietileno lineal retráctil con un 85% de material reciclado, con lo cual pues creo que ha sido un gran éxito, por lo menos no sé si a ventas, pero desde luego sí que ha sido un paso adelante y un referente en lo que es la sostenibilidad de leche. Aquí Jorge. Bien, el siguiente vídeo corresponde a José Antonio Torres. ¿Vale? José Antonio Torres es, digamos, el fundador y el alma de la Fundación Torres y Prada, perdón, ha sido director general de Plastipack de España, de Francia, de Portugal, de Marruecos durante muchos años, durante los últimos años. Bien, José Antonio nos habló de la realidad del mercado de los plásticos, pues eso, comentando su dilatada experiencia y el conocimiento del mercado de los principales plásticos. ¿Vale? Vamos a oírle un rato. De la fundación. Y la fundación, concretamente, en alguno que está por aquí hablando. Es una previsión del 2022 al 2026. Como veis, las cifras totales se mantienen prácticamente en torno a 405 millones de toneladas. Pero en el mismo sentido, el tema de la utilización de menos plástico, que de una forma u otra, como cuenta repetidamente Antonio, pues influye en la población, en la sociedad, ¿no? Unos se lo creen más, otros menos, pero influye. Entonces, por una parte, no crece el total, pero volvemos a lo mismo. Hay envases y embalajes que son cada vez con menos peso, con una mejora de ecodiseño o con diseño ya como tal, y eso facilita que, por una parte, haya un consumo que se mantenga. Insisto que son previsiones. Y luego, sí es un crecimiento realmente de lo que es el crecimiento del reciclado, ahí está puesto básicamente un crecimiento de un 8% en esa serie de puntos que están ahí de esos años, ¿no? Y en cuanto al reciclado llamado bioplástico, que incluye pues los que son realmente bios y los que se les atribuye que son bios, ahí en el crecimiento ese es muy bajito, pero en el que realmente está, aunque se ha puesto un crecimiento de un medio de un 20% anual, de media, ¿vale? Y se llega pues de 2,3 millones de toneladas en el 2022 a 5,2 en el 2026. Y el reciclado pues de 33,5 a un total de 40. Bien, el siguiente vídeo corresponde a José Luis Martínez, también una persona con mucha experiencia en el campo de los plásticos, y nos habló del mercado de la situación del mercado de los plásticos reciclados, precios, disponibilidad, evolución, perspectivas, etcétera. Hasta actualmente la evolución de los precios de virgen y la evolución de los precios de RPET, granza. Hasta octubre del 2018 el precio del RPET era inferior al precio del virgen. A partir de octubre del 18, a partir de todos los meses ya ha sido superior, incluso con diferencias pues abismales. Hasta 2.400 euros se pagaron en el año 22 frente a los 1.600 que valía el PET. Casi una barbaridad, más de 100 euros de diferencia. Actualmente estamos viviendo también un aumento muy grande del precio del virgen del precio del RPET frente al precio del virgen. Ha habido el año pasado, el precio estaba muy bajo en ambos, tanto del PET como del virgen, y el precio pues, del RPET se ha disparado. La,
un poco tiene que ver, pienso yo, con las balas a 400 euros frente a los 200 y a la demanda. Indudablemente esto también es oferta y demanda y hay mucha demanda. Visto de otra manera, Carlos, ponemos el precio del virgen, el precio del RPET y la línea azul es el precio del virgen más 450 euros, que es el impuesto que hay que pagar en España por no utilizar reciclado. Hoy en día es más caro utilizar reciclado que utilizar virgen más impuesto. Bien, el siguiente vídeo que hemos seleccionado corresponde a la presentación de Pedro Luis Romera, que nos habló de la legislación europea de materiales en contacto con alimentos. Vamos a oírle un rato. Este es el 282, que está en vigor desde hace poquito, en realidad, menos de 2 años, ¿no? Bueno, no es que mejore el reglamento, sí, lo mejora, pero obviamente lo deroga, porque hay una cuestión clave que es que abre la puerta a tecnologías novedosas. Ya veremos de manera un poco detallada, porque ha sido muy, permíteme que diga, astuto, ha sido estratégicamente una buena opción, la de la Comisión Europea, porque ya plantean cualquier tecnología novedosa, incluyendo la química, como la microbiológica, y siempre con énfasis en la protección de la salud humana. Este reglamento está en el marco de todos los estímulos regulatorios económicos para incorporar productos reciclados. Sabéis que hay unos objetivos de contenido reciclado, ya están sobre la mesa, 25% el año 2025, 30% en 2030. Y bueno, hay trámites pendientes de autorización y básicamente es muy procedimental esta norma. Este reglamento es muy procedimental. Establece unos criterios muy concretos y para mí, en mi opinión, es desde el punto de vista de lo que habitualmente o clásicamente llamamos la técnica de procedimentar, está muy bien hecho. Hay una serie de considerandos que los voy a leer muy rápidamente, ¿no? Básicamente garantizar que los consumidores y los operadores puedan confiar en los materiales descontaminados. Esta es una de las características y de las palabras clave, el concepto de descontaminación. Este reglamento no se aplicaba a todas las tecnologías, excluía de su ámbito, por ejemplo, la despolimerización química y, por consiguiente, no era claramente aplicable a todo lo que está sobre la mesa hoy. Lo mismo que el 10-2011, que tampoco pone de manifiesto un respaldo claro a las tecnologías que están excluidas y no define reglas para la despolimerización. Este 2022, en el apartado 5, contiene indicaciones para todas las tecnologías de reciclado, porque es más desde el punto de vista procedimental y de criterios que desde el punto de vista tecnológico. No entra a los detalles de la tecnología, sino dice cuál es el procedimiento o el proceso para la aprobación de esa tecnología. ¿Vale? Entonces, hay que diferenciar la tecnología de reciclaje, que sería, digamos, todos los conceptos y principios mediante los cuales se eliminan los contaminantes. Esto insiste mucho este reglamento a nivel conceptual en este tipo de líneas. Proceso de reciclaje, que sería la secuencia específica de operaciones y equipos. Y, por último, la instalación de reciclaje, que es el equipo físico real utilizado para realizar la descontaminación. Bien, y ya para acabar, vamos a ver un fragmento de la presentación que hice también sobre legislación en la Unión Europea sobre temas de envases y medio ambiente, ¿vale? Es uno de los más importantes. Todos los envases introducidos en el mercado tienen que ser reciclables y se considerarán reciclables cuando cumplan estos requisitos. Tienen que estar, por un lado, diseñados para el reciclado. Tienen que recogerse separadamente, es decir, tiene que haber flujos de materiales diferentes para
los distintos envases, ¿vale? Clasificados en flujos de residuos definidos sin afectar a la reciclabilidad de otros residuos. Se pueden reciclar en materiales de calidad suficiente como para reemplazar a las materias primas originales, vírgenes, digamos. Y por último, el otro requisito es que se tienen que reciclar a gran escala. Y a gran escala significa, según el reglamento, es que a nivel europeo tiene que haber una infraestructura que garantice reciclar al menos el 50% de esa categoría de envases, excepto los envases de madera. Para los envases de madera es el 30% solamente. Pero para el resto de materiales tienes que poder reciclar a nivel europeo un mínimo de 55% de envases. A título pues, de curiosidad, decir que el reglamento incluye solamente en envases de plástico incluye 13 categorías. Del resto de los materiales, pues más categorías, ¿no? No sé cuántas categorías serán en total, más de 20 y tantas, pero de ellas 13 son de plástico. Pues unas son botellas de PET, otras son bandejas de PET, otras de polietileno, etcétera. Sí. Hay que evaluar la reciclabilidad, ¿vale? O sea, no basta con decir que mi envase es reciclable, tengo que demostrarlo y evaluarlo. Todos los envases diseñados para ser reciclados en 2030, ya hemos dicho. El reciclado a gran escala, lo que comentamos, tiene que ser el 55%, el de la UE. Este objetivo es para 2035. Es decir, 2030 todos diseñados para todos los envases tienen que ser reciclables y en 2035 reciclables a gran escala. El diseño y los criterios de reciclaje y los grados de recibimiento del reciclaje se definirán a través de un acto delegado que lo hará la Comisión Europea en 2028. Es decir, antes de 2028 la Comisión Europea tendrá que establecer unos métodos para medir la reciclabilidad de un determinado envase y los clasificará en 4 categorías. A, que será muy reciclable, B, que es bastante reciclable, C sería reciclable y habría una cuarta categoría que son aquellos envases que no son reciclables y que por consiguiente a partir del 2030 no se podrán poner en el cuando la Comisión Europea establezca esa normativa para medir la reciclabilidad, pues tendrá que hacerlo pues primero consultando con organismos de normalización, pero también tendrá que tener en cuenta todos estos parámetros que figuran aquí: aditivos, etiquetas, slips, tapones, adhesivos, que si recordáis son los mismos criterios que figuran en las hojas estas, las fichas estas de diseño para el reciclado que establece Reciclase. Como recordaréis, está desarrollado por la Asociación Europea de Recicladores. Es decir, básicamente yo sospecho que será una normativa. Bien, perfecto. Bueno, pues hasta aquí. Hasta aquí la presentación de los distintos vídeos de varias de las ponencias. Mencionar también que hubo otros ponentes como Santiago Estebaranz, que es un investigador del CSIC, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros, Rui Frade, que es el vicepresidente de la Sociedad do Ponto Verde de Portugal, es el Ecoembes o el Scrap de Portugal. Joan Valls, que es delegado de Economía Circular de Precero, una de las mayores empresas mundiales relacionadas con la gestión de residuos.
Fabrizio Tassinari, que es gerente de la compañía italiana de ecología y reciclato, y Paloma Serna, que también ha trabajado en Plastipack, ¿de acuerdo? Y bueno, pues hasta aquí el webinar. Nada, emplazaros al 16 de enero si queréis apuntaros al curso. Allí os esperamos y bueno, pues estamos convencidos de que será un gran curso como ha sido en las ediciones anteriores.